Nuestro texto bíblico de Daniel nos lleva al año más o menos 550 antes de Cristo. Y lo que mueve a los peruanos, lo que mueve al limeño, también movía a la gente de 2500 años atrás. Lo que mueve al venezolano, al chileno, al estadounidense, al alemán, también movía a Belsasar y a su sociedad babilónica. Repasemos, ¿quién está arriba y grande? ¿Quién tiene poder? ¿Quién tiene influencia? ¿Quién tiene honor o estatus? ¿Quién tiene recursos? ¿Quién tiene placeres? ¿Quién tiene amigos importantes? En nuestro texto encontramos primero a Nabucodonosor, el padre, o también se puede traducir el abuelo, el antepasado de Belsasar. Y leemos acerca de Nabucodonosor lo siguiente, versículo 18 en Daniel 5. El rey Nabucodonosor, su padre, tenía grandeza, gloria, majestad y esplendor. ¿Suena bien? ¿Te suena bien? Sí, sonaba bien en aquel tiempo, suena bien hoy. Era rey, entonces eso significaba que tenía poder, influencia, tenía recursos, tenía honor. Y muchos de nosotros somos buenos en lo que hacemos. Y así tenemos el honor y la gloria de los demás por el buen trabajo que estamos haciendo. Y no hablamos mucho de eso, pero a nuestra sociedad importa el estatus social, ¿no es cierto? Y probablemente a ti también. Versículo 19. Ante él, el rey Nabucodonosor, temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda la lengua. ¡Wow! En los últimos días he podido ver que yo también puedo infundir miedo a otras personas. No pregunten a mi esposa cómo lo he hecho. Pero estábamos manejando 10 horas y nosotros tenemos poder sobre otras personas para dar miedo a ellos. Físicamente, económicamente, emocionalmente. ¿A quién quería matar? Lo mandaba a matar. Tuvo poder físico. Algunos de nosotros, los hombres, tenemos poder físico. Versículo 19. ¿A quién quería perdonar? Lo perdonaba. Eso suena casi como un Dios, ¿no? Si quería promover a alguien, lo promovía. Bueno, para promover a alguien, para ascender, tú mismo tienes que estar arriba. Si no, no le puedes promover. Nabucodonosor estaba arriba. Estaba grande. Muchos de nosotros estamos arriba en algún aspecto de nuestra vida de hoy. Padres están arriba de sus hijos. En nuestro grupo de amigos, en nuestras redes, estamos arriba por lo importante que somos dentro de esa red de amigos. Y varios de nosotros somos jefes de alguna microempresa, de algún equipo de trabajo en tu chamba. Así que, sí, estamos arriba. Versículo 19, y si quería humillarlo a alguien, lo humillaba. Él tuvo poder de cambiar las emociones profundas de las personas en su alrededor. Y todos nosotros tenemos este poder hoy. De impactar personas en su ser interior, donde les duele más o donde les alegra más. Claramente Nabucodonosor estaba arriba, tuvo poder, tuvo influencia. Y pasamos a su nieto, Belsasar. Belsasar también estaba arriba porque era el heredero de Nabucodonosor. Tenía poder, tenía influencia, tenía recursos, honor, estatus, placeres, amigos importantes, tenía todo. Versículo 1, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a ¿cuántos miembros? De la nobleza, no a 10,
porque más o menos 10 entran a mi mesa. Si aumentamos una mesa más, entran 20. No, él tenía una mesa un poco más grande. 1000 personas había invitado. 1000 personas. ¿Qué tal fiesta? Imagínense la música. Imagínense la comida. ¡Wow! ¡Qué posición de influencia! ¿Qué tal honor, qué tal estatus siendo rey y poder invitar a tanta gente? ¿Cuántas veces has anhelado tener honor y estatus o has disfrutado el honor y el estatus que tus amigos o tus colegas te daban? Quizás no tenemos los recursos para hacer una fiesta para 1000 personas, pero todos tenemos recursos. Recursos de dinero, terreno, vehículos, máquinas, materiales, cosas de valor. Y también tenemos placeres, tal como Belsasar estaba disfrutando. Empecemos con el placer de poder comer comida peruana. Y pasamos a placeres como el deporte y otros hobbies y pasatiempos. Placeres como pasatiempo en nuestras redes sociales, conversar con amigos, tener vacaciones o simplemente un rico sueño. Tenemos placeres. ¿Y él invitaba a quién? ¿A la gente cualquiera? No, invitaba a la nobleza. Entonces tenía amigos poderosos, amigos de influencia, amigos importantes. Me imagino que tú también tienes amigos que te pueden ayudar y que pueden influenciar algo de tu mundo a tu favor. 1000 miembros de la nobleza, una fiesta invitándoles a ellos mucho dinero, muchos amigos, mucha influencia. Quizás tú no tienes mucho dinero, pero sí tú tienes dinero. Tienes más dinero que mucha gente en Venezuela ahora mismo. Mucho más que la gente que vive en la selva adentro. Quizás no tienes muchos amigos, pero sí tienes amigos. Quizás no tienes mucha influencia, pero sí tú también tienes influencia. Versículo 2. Belsasar mandó que trajeran las copas de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre o su antepasado, había tomado del templo de Jerusalén. Lo había robado para que también bebieran sus nobles junto con sus esposas y concubinas. Bueno, para robar algo tan santo como estos objetos de adoración de otro pueblo, uno tenía que tener mucho poder. Él manda hacerlo. Belsasar mandó que trajeran las copas. Él mandó y así se lo hizo. Poder, influencia. ¿Y de qué material eran estas copas? De oro. Wow. Imagínense ese tipo de menaje en tu cocina. ¿Qué tal estatus, no? Sirviendo eso a tus visitas. Esos son objetos de símbolos de estatus que existen hoy en día también. Quizás no necesariamente de oro. Tú mismo estás hablando. Claramente Belsasar no se queda pequeño al costado de su antepasado Nabucodonosor. Más bien como su heredero, Belsasar continúa su legado. Estaba arriba, tiene poder, tiene influencia, recursos, tiene honor, tiene estatus, tiene placeres, tiene amigos importantes. Pero algo pasó en la vida de Nabucodonosor que su nieto Belsasar también sabía. Y probablemente experimentaba estando al lado de su abuelo, porque lo que pasa en el capítulo 5 de nuestro texto bíblico, solamente pasaron 20 años de lo que pasó en el capítulo 4, lo que escuchamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan? El rey Nabucodonosor fue removido de su trono. Repasemos de quién viene entonces cuando alguien está
arriba y grande. Cuando alguien tiene poder y influencia, ¿de quién viene cuando alguien tiene honor y estatus? Cuando alguien tiene recursos, placeres, amigos. Daniel nos recuenta lo que pasó a Nabucodonosor unos 20 años antes. Versículo 18. El Dios Altísimo, Daniel está hablando, el Dios Altísimo dio al rey Nabucodonosor su padre grandeza, gloria, majestad y esplendor. Todito el paquete. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien quería matar, lo mandaba a matar. A quien quería perdonar, lo perdonaba. Y quería promover a alguien, lo promovía. Y si quería humillarlo, lo humillaba. Gracias a la autoridad que Dios le dio. Pero cuando su corazón, versículo 20, cuando su corazón se volvió arrogante por causa del orgullo, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Exactamente lo que escuchamos el domingo pasado. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Demencia. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío del cielo empapaba su cuerpo. Todo esto le sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es soberano sobre todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. Esas cosas pasaron solamente 20 años atrás de lo que estamos leyendo en capítulo 5. 20 añitos. La pasaron muy cerca a Belsasar, pasaron en familia, pasaron a su abuelo, en cuyo trono él está sentado ahora mismo. Belsasar sabía que Dios le había dado todo lo que su abuelo Nabucodonosor tenía: influencia, estatus, recursos, placeres, familia, amigos. Belsasar sabía que su abuelo Nabucodonosor fue orgulloso de todo lo que él había logrado. Belsasar sabía que su abuelo no reconoció el Dios Altísimo como el soberano sobre todos y que Dios entrega todas las cosas buenas a quien Él quiere. Belsasar sabía que Dios le había quitado a su abuelo el reino y todo lo bueno que le había dado. El abuelo fue castigado con una demencia severa. Y Belsasar sabía que Dios le sanó en el momento que su abuelo aprendió. Su abuelo aprendió que Dios Altísimo es soberano sobre todos. Su abuelo aprendió que todo lo bueno viene de Dios, quien se lo entrega a quien Él quiere. En ese momento Dios le sanó de su demencia y devolvió el trono. En este momento. Ahora el asunto crítico de la vida de Belsasar, heredero de Nabucodonosor. ¿Ha aprendido algo de esta experiencia? ¿Ha aprendido de lo que le pasó a su abuelo tan cerca a él? ¿Algo para su propia vida? Sabiendo todo esto lo que pasó, aprendió que el Dios Altísimo es soberano sobre todos. Sabiendo todo esto, aprendió que todo lo bueno viene de Dios y quien se lo entrega a quien Él quiere. Aprendió a depender de Dios. Sabiendo todo esto, aprendió de ser humilde y dar gloria a Dios por sus logros y lo bueno que tenía. Tú y yo ya sabemos la respuesta, ¿no?
Belsasar no aprendió la lección que Dios había enseñado con tanta claridad. Belsasar no actuó según lo que él sabía. Belsasar no dejó que sus conocimientos acerca de Dios afectaron sus actitudes y sus comportamientos. Conoció, pero no aprendió. Conocer no es lo mismo que aprender. Leemos en el versículo 22. Pero usted, Belsasar, Daniel le está hablando al rey, pero usted, Belsasar, siendo su hijo o descendiente, no se humilló, a pesar de saber todo esto. A pesar de saber todo esto. Versículo 23. Por el contrario, se ha opuesto al Señor del cielo, mandando traer de su templo las copas para que beban. En ellas usted y sus nobles, sus esposas y concubinas, usted glorificó a los dioses de oro, plata, hierro, madera y piedra. Dioses que no pueden ver, ni oír, ni entender. Y no glorificó al Dios en cuyas manos se encuentra su vida y de todos los seres humanos. Todos sus caminos. A pesar de todo esto, versículo 22, Belsasar no cambió sus actitudes y comportamientos. Belsasar no aprendió, a pesar de saber todo esto. Bueno, felizmente, esto pasó 2500 años atrás. Y nosotros no tenemos estos problemas. Porque nosotros vivimos en otra temporada. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, tenemos la iglesia. Sabemos de tantas experiencias que hemos tenido con Dios en nuestro peregrinaje cristiano. Así que hemos aprendido a obedecer a base de saber de estas experiencias con Dios. ¿No? Sabemos tanto acerca de Jesús por medio de la Biblia, los prédicas, los estudios bíblicos, que así hemos aprendido de seguir fielmente todos los días a Jesús como sus discípulos, siempre. ¿No? Sabemos cómo Dios ha obrado en nuestras vidas personales tantas veces. Así que hemos aprendido a vivir diferentemente a base de saber de estas obras de Dios en nuestras vidas. Así es. Así es. Así es. Les cuento un ejemplo personal y rápidamente cercana. Por años he tenido una actividad que yo ejercía para llenar mi vida con significancia. Una actividad que me daba donde buscaba satisfacción. Yo pensaba que yo vivía para hacer esta cosa. Pero la Biblia dice que Jesús y su amistad es el único que puede satisfacer mis anhelos por significancia y una vida que importa. La Biblia me enseña que Jesús es el único que me puede dar satisfacción duradera. Entonces, en un periodo de tiempo, Jesús cerró las puertas a esta actividad que yo perseguía para mi satisfacción y significancia. Tal como Dios cerró las puertas en la vida de Nabucodonosor y le sacó de su trono, lo que le daba tanta satisfacción. Y yo entonces aprendí y busqué primeramente a Jesús. A pesar de saber todo esto, yo me buscaba otra actividad para llenar mi vida, para darme significancia, para cazar detrás de la satisfacción. En vez de recibir mi satisfacción y significancia de Jesús.
Y Daniel me diría tal cual como le dice a Belsasar en versículo 22. Pero tú, Matías, no aprendiste a pesar de saber todo esto. ¿Qué es de ti? Quizás tuviste una situación muy difícil en tu vida. Entonces te pusiste a orar al Dios altísimo y soberano sobre todos. Orabas frecuentemente con fervor. Pusiste tu fe y confianza en Dios y Dios respondió a tus oraciones. Dios en respuesta a tu oración te ayudó y te dejó salir de la dificultad. Qué bueno. Pero a pesar de todo esto, tú ahora estás orando poco. Porque piensas que tú mismo puedes manejar tu vida y no necesitas mucha ayuda de Dios. Porque las cosas no están tan severas. Así que no le pides en oración por su ayuda, a pesar de que sabes que Dios es el Dios altísimo, sobre todo el soberano. No le pides que Él obre en tu vida. Quizás estás en otra parte de tu vida. Quizás tantas veces en el pasado te has preocupado mucho por alguna situación de tu vida. Algo quizás del futuro, y las preocupaciones te ocupaban tus pensamientos en el día y los sueños en la noche. Quizás te has caído hasta en ansiedad. Y al final Jesús obró en la situación, te ayudó, te proveyó por ti y pasaste por la situación. Y ahora, a pesar de todo esto, tú sigues preocupándote, cayéndote en ansiedad, en vez de confiar que Jesús es el Dios altísimo y soberano sobre todos los problemas y situaciones. Tu corazón está lleno de preocupaciones humanas, en vez de estar lleno de paz divina, la paz que Dios da, que sobrepasa entendimiento. En Lucas 12, 25 y 31, Jesús nos pregunta: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Alguien? Por el contrario, busquen al reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. Aprendan, confíen. Quizás tu situación es diferente. Tú sabes que tú eres un pecador. Eres un pecador perdonado. Todos somos pecadores, nadie es perfecto acá. Pero cuando pusiste tu fe en Jesús, quien murió por tus pecados, Jesús te perdonó tus pecados. Te perdonó muchas veces. Pecados pequeños, pecados medianos y pecados grandes. Por años. Para muchos de nosotros, por décadas. Pero a pesar de todo esto, tú no quieres perdonar si una persona te ofende a ti. A pesar de saber todo esto, cuánto Dios te perdonó, tú no quieres perdonar a otra persona. Quizás tu situación es diferente todavía. Sabes que cuando estás enojado, te salen las palabras muy fácilmente. Salen muy fácilmente de tu boca, por las cuales te arrepientas después. Cuando estás de mal humor, tu comunicación envenena tus relaciones. Cuando estés en un estado de frustración, lo que dices frente a personas no creyentes da un mal testimonio. Así es. Así ha estado hace mucho tiempo.
Los resultados casi siempre son negativos cuando tú abres la boca, cuando estás enojado. Te sientes mejor en el momento porque has descargado tu enojo, pero después te arrepientes por las palabras que dijiste que ya no puedes devolver a tu boca. No puedes cambiar el tono de voz que utilizaste. Tú sabes todo eso. Pero a pesar de saber todo esto, tú sigues abriendo tu boca cuando estás enojado, en vez de removerte de la situación y evitar de herir a otras personas con tus palabras. Y por supuesto, sigues cosechando los malos frutos de tu boca. A pesar de saber todo esto, en vez de esperar que se calme tu enojo un poco, tú sigues respondiendo en un estado de enojo, ahí mismo, ¡trac! Y así escribes mensajes de texto y correos que solamente necesitas 2 dedos para escribir. Los 2 pulgares, pero tienen efectos si fueran escritos con tus puños. Quizás tu situación es diferente todavía. Sabes que el Dios Altísimo es soberano sobre toda la autoridad e influencia en el mundo y que se la entrega a quien Él quiere. A Jesús le dices, Señor Jesús, sabes que tu influencia y tu autoridad vienen de Dios. Pero a pesar de saber todo esto, tú utilizas tu autoridad en formas que no agradan a Dios, quien te ha dado esa autoridad. Eres duro con las personas bajo de tu autoridad. Cuando uno te falla, no muestras ni gracia ni perdón. No significa que se va a excusar todo y los trabajadores no tienen que esforzarse. No es eso. Pero ¿cómo lo tratas? Ordenas como un dictador o un sargento en el militar, sin dar razones para tus órdenes, sin animar a las personas con buenas palabras. A pesar de saber todo esto, quizás no tienes autoridad, pero tienes influencia. No de posición, sino de influencia. Y tú utilizas tu influencia en forma que no agradan a Dios, a pesar de saber todo esto. Saber que Dios te dio esa influencia con otras personas, te dio peso a tu palabra frente a un grupo de personas. Cuando tú dices algo. Y tú utilizas tu influencia para que otros hagan lo que tú quieras. Para su desventaja y su pérdida. Y para tu ventaja. Esto se llama manipulación. Manipulación. No estás buscando el bien de todos, sino solamente tu propio bien. Y lo consigues por manipular a los demás. A pesar de saber que Dios te ha dado esa influencia, lo utilizas mal. El ejemplo de la autoridad y liderazgo de Jesús, el buen pastor. El jefe de las ovejas, nuestro jefe, quien hasta ha dado su vida para servir a sus ovejas. Este ejemplo de Jesús es solamente una historia en la escuela dominical. No impacta tu liderazgo en la vida del trabajo o en tu familia o en la iglesia. Esos son algunos ejemplos nomás. Estoy seguro que ustedes pueden añadir otras situaciones donde a pesar de saber todo esto, actuamos de otra forma. ¿Cuáles son las lecciones que Dios te quiso enseñar en el pasado? Quizás hace años. ¿Qué son las experiencias que Dios permitió tener a ti juntos con Él para que aprendas algo importante para tu vida? ¿Cómo ha obrado Dios en tu vida en el pasado?
¿Cómo se reflejan estas obras de Dios en tu vida ahora? En tus pensamientos, en tus actitudes, en tus comportamientos. ¿Qué te diría Daniel sabiendo de estas experiencias y lecciones que Dios te ha dado en el pasado? Quizás te preguntaría así: hermano, hermana, ¿no has aprendido todavía a pesar de saber todo esto? ¿Qué pasa cuando alguien está arriba? Tiene influencia, estatus, recursos, amigos, familia, pero se olvide de quién viene todo esto. ¿Qué pasa? Lo encontramos en el capítulo 5. Daniel le dice a Belsasar: a pesar de saber todo esto, no te has humillado. ¿No glorificaste a Dios en cuyas manos se encuentran tu vida y todos sus caminos? Y ahí apareció una mano escribiendo en la pared unas palabras que el rey no podía entender. Por eso había llamado a Daniel para interpretarlo. Porque Daniel había interpretado también misterios en los reyes anteriores. Y aparecieron las palabras Mene, Mene, Tekel, Parsin. Y todos confundidos, llamando a los hechiceros de su reino. Nadie podía interpretarlo. Y Daniel le dice: sí, yo te puedo interpretarlo. Pues bien, esto es lo que significan estas palabras, dice Daniel. Mene, Dios ha contado los días de su reino y les ha puesto un límite. En otras palabras, su reino terminará. Chaufa. Versículo 27. No, chaufa no era hebreo, pero se entiende, ¿no? Tekel, usted ha sido puesto en la balanza de Dios, y no pesa lo que debe pesar. ¿Cuántas veces te han engañado en el mercado? ¿Ah? Sabes cómo funciona. Eso Belsasar ha querido hacer con Dios, engañándole con un peso equivocado. Pero Dios le ha medido con justicia y no pesa lo que debería pesar. Pérez, versículo 28, significa: su reino se ha dividido y entregado a medos y persas por la acción de Dios. Esa misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los babilonios, y Darío el Meda se apoderó del reino cuando tenía 62 años. Y así fue dividido el reino de los babilonios entre medos y persas, tal cual como Daniel lo pronosticó. Belsasar se olvidó de que todo lo bueno que tenía vino de Dios, y al final perdió todo: reino, poder, riquezas, honor, estatus, familia, amigos, placeres, hasta incluso su propia vida. De los historiadores leemos: la muralla de Babilonia era impenetrable, supuestamente. Pero en esa noche toda la ciudad estaba bien ocupado. ¿En qué estaban ocupados? Una tremenda fiesta de 1,000 personas. ¿Se imaginan? 1,000 personas invitados. Se necesitaba 2,000 para servir a ellos y hacer la fiesta funcionar. Toda la ciudad ocupados. Así que los persas invadieron a Babilonia. Ciro el Grande, rey de Medo Persa, desvió el río que fluía hacia la ciudad, y así el canal por debajo de la ciudad donde entraba el agua estaba vacío. Y por ese canal entraron los soldados de los persas y atacaron la ciudad y mataron al rey Belsasar. Ahí sí termina. La mano de Dios en que se encuentra la vida y todos los caminos, escribió la palabra Tekel en la pared. Tekel significó para Belsasar: usted ha sido puesto en la balanza por Dios
y no pesa lo que debería pesar. ¿Qué palabra escribiría la mano de Dios? La pared de tu depa o de tu sala. Sería la palabra tekel, que significa tú has sido puesto en la balanza de Dios y no pesas lo que deberías pesar. En otras palabras, a pesar de todo lo que has experimentado con Dios, a pesar de todo lo que Dios te enseñó, tu vida debe ser diferente y no lo es. Tus valores deben tener más peso, tus actitudes deben tener más peso, tu comportamiento debe tener más peso. Tu influencia positiva para Jesús en tus alrededores debe tener más peso. Tekel. Tú has sido puesto en la balanza por Dios y pesas lo que no pesas lo que deberías pesar. Espero que Dios no tenga que escribir tekel cuando ve la vida mía y mi corazón. Felizmente tenemos a Jesús que nos ayuda por medio de su Espíritu Santo que vive en cada creyente, que nos ayuda para que esta palabra no sea verdad para nosotros. Para terminar, miremos a Jesús. Al final de su vida en la tierra, Él estaba alistándose para el momento más importante de su vida terrenal, para entregarse a sus enemigos para que le mataran. Jesús voluntariamente entregó su vida para morir en la cruz, para pagar el castigo que los seres humanos deberían haber sufrido por sus pecados. Está reunido con sus seguidores, sus discípulos, celebrando una fiesta religiosa. Hay pan, hay vino en la mesa. Y ahí está Tomás, a quien Jesús enseñó tantas veces que después de su muerte iba a resucitar al tercer día. Pasa todo tal cual como Jesús le había dicho y le había enseñado. Y los amigos de Tomás se encontraron con Jesús resucitado y le cuentan a Tomás: hoy hemos visto a Jesús vivo, resucitado. Pero ni así Tomás cree que Jesús resucitó. Después de 3 años de milagros con Jesús, Tomás sigue con una fe enano. Pero a pesar de saber todo esto, Jesús decide de morir por Tomás y por sus pecados. Ahí están Santiago y Juan, quienes estaban peleando por los mejores asientos en el cielo, al costado de Jesús. Juntos con Pedro, Jesús les va a pedir que oren en su hora de angustia en el jardín Getsemaní. Pero en vez de apoyar a su maestro en su hora más difícil, los 3 se ponen a dormir 2 veces. Pero a pesar de saber todo esto, Jesús decide de morir por los pecados de Santiago, Juan y Pedro, porque los ama tanto. Y ahí está Pedro, quien le había dicho: Jesús, yo siempre voy a estar contigo, yo voy a morir contigo. Si este mismo Pedro, que dentro de pocas horas va a negar a Jesús, va a decir: ni en mi vida he conocido a Jesús. Y a pesar de saber todo esto, Jesús decide de morir por Pedro y sus pecados, porque le ama tanto. Y todos ellos pronto, sus discípulos, van a huir cuando se pone peligroso estar asociado con Jesús. Pero a pesar de saber todo esto,
Jesús decide de morir por los pecados de sus discípulos, porque les ama tanto. Como 2000 años atrás, hoy también Jesús invita a compartir pan y vino. Y dice, vengan a mi mesa. Jesús te invita a estar en esta fiesta que hoy llamamos la Cena del Señor. En la Cena del Señor, el pan simboliza el cuerpo de Jesús que fue quebrantado en la cruz por tus pecados. El vino con su color rojo simboliza la sangre que Él derramó por ti. Y por medio de la Biblia, Jesús te ha entregado la revelación de su voluntad para tu vida. Pero no siempre has obedecido a la voluntad de Jesús, ¿o no? Jesús ha intentado de enseñarte mucho en el pasado, pero no siempre has querido aprender. Jesús ha obrado tantas veces en tu vida, pero no siempre has respondido a sus obras de una forma apropiada. Pero a pesar de saber todo esto, 2000 años atrás, Jesús decide de morir por ti y tus pecados. Porque te ama tanto. Si tú crees esto, si tú recibes su muerte como pago de pecado, entonces celebra con Jesús esta cena del Señor. Ven, celebra la muerte y resurrección de Jesús, que te ama tanto, a pesar de todo. Vengan, celebren el perdón de que Jesús nos da.